Mira esto por un segundo. Imagina que estás sobre un mar gris, helado, aparentemente tranquilo, observando a uno de los depredadores más perfectos del planeta deslizarse bajo la superficie con una calma casi hipnótica. Un animal hermoso, impecable, poderoso. Un tiburón blanco joven, fuerte, sano, de apenas 3 metros de largo, sin una sola cicatriz, sin una sola marca, como si el océano mismo lo hubiera moldeado para convertirlo en una máquina perfecta. Y ahora imagina que, pocos minutos después, esa misma criatura desaparece como si hubiera sido arrancada del mundo en un solo instante. No por un error, no por una falla técnica, no por una exageración, sino porque algo allí abajo, en la oscuridad, la devoró. Antes de seguir, dime en los comentarios qué crees que fue. ¿Una orca? ¿Un calamar gigante? ¿Otro tiburón? ¿O algo todavía más aterrador? Y si te fascinan los misterios reales del océano, suscríbete porque esta historia no parece ciencia, parece una pesadilla, registrada minuto a minuto. Todo comenzó con un animal magnífico. Era una hembra joven de tiburón blanco, de unos 3 metros de largo, una presencia imponente incluso para los investigadores acostumbrados a trabajar con grandes depredadores. No era una cría indefensa, tampoco era una anciana agotada. Estaba entrando en la mejor etapa de su vida, sana, fuerte, veloz, con el cuerpo intacto y la clase de energía que convierte a un depredador en un dueño legítimo de su territorio. El equipo la observó de cerca y supo que estaba frente a un ejemplar excepcional. Por eso la bautizaron Alfa. Alfa no tenía una sola marca en el cuerpo, ni cicatrices, ni mordidas antiguas, ni señales de enfermedad. Era literalmente un ejemplar perfecto. Y justamente por eso, cuando se presentó la oportunidad, los científicos le colocaron una etiqueta satelital con extremo cuidado. No era un simple localizador, no era uno de esos dispositivos básicos que solo sirven para saber dónde está un animal. Aquello funcionaba más bien como una caja negra del océano. Iba a registrar la profundidad, la luz ambiental y, sobre todo, la temperatura del agua, minuto a minuto, día tras día. La tecnología de estos dispositivos es extraordinaria. Están diseñados para soportar la presión brutal de las profundidades, la corrosión permanente del agua salada y el desgaste constante del entorno marino. Además, están programados para desprenderse pasado cierto tiempo, subir a la superficie y transmitir sus datos a satélites. Gracias a eso, los investigadores pueden reconstruir con bastante precisión los movimientos de un tiburón, como si vieran una película silenciosa de su vida en 3 dimensiones. Durante 4 meses, todo salió exactamente como debía salir. La etiqueta enviaba señales con regularidad. Alfa se desplazaba por la costa, descendía para buscar alimento, cazaba focas, patrullaba su entorno y se comportaba exactamente como se espera de un gran tiburón blanco. Para los científicos, aquello era perfecto. Era información limpia, ordenada, coherente. Y aunque desde fuera pudiera parecer aburrido, en la ciencia lo aburrido suele ser una buena noticia. Significa que el sistema funciona, significa que el animal está vivo, significa que nada se ha salido de control, hasta que, de repente, todo cambió. La señal desapareció, así, sin aviso, sin transición, sin una explicación inmediata. Durante días, luego semanas, no hubo rastro de Alfa. El océano, que antes parecía tan lleno de información, se volvió completamente silencioso. Los investigadores esperaron, revisaron los datos, verificaron posibles fallos técnicos, pero nada indicaba que el dispositivo estuviera defectuoso. Simplemente dejó de transmitir. Y entonces, semanas después, ocurrió algo aún más extraño. La etiqueta apareció, no en medio del océano, no a cientos de kilómetros de distancia, como suele pasar cuando estas unidades se desprenden y son arrastradas por corrientes impredecibles. No, esta etiqueta fue encontrada en una playa, a muy poca distancia del lugar donde Alfa había sido marcada originalmente, como si algo hubiera sucedido allí mismo, como si el evento no hubiera sido una larga deriva, sino algo rápido, localizado, definitivo. Cuando el investigador caminó por la arena y recogió el pequeño dispositivo de plástico, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. A simple vista, la etiqueta ya contaba una historia inquietante. Estaba desgastada, decolorada, con un aspecto extraño, como si hubiera pasado por un entorno agresivo, casi químico. No parecía simplemente expuesta al agua salada, parecía haber estado dentro de algo, pero lo verdaderamente perturbador no estaba en el exterior, estaba en los datos. Cuando conectaron la etiqueta al ordenador y descargaron la información, el ambiente en la sala cambió por completo. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos miraban la pantalla mientras el gráfico comenzaba a reconstruir los últimos momentos de Alfa. Al principio todo era normal. La gráfica mostraba al tiburón nadando a una profundidad estable, en aguas frías de unos 46 grados Fahrenheit, lo que corresponde a las capas profundas del océano. La luz registrada coincidía con condiciones diurnas. Todo encajaba, todo era predecible. Y entonces,
En un instante, la línea cambió. No fue gradual, no fue una variación suave, fue un salto abrupto. La temperatura no subió poco a poco, se disparó. En cuestión de segundos, el sensor pasó de 46 a 78 grados Fahrenheit, un aumento de 32 grados casi instantáneo, algo que, en condiciones normales, es prácticamente imposible en mar abierto. No existe una zona en el océano donde el agua cambie de temperatura de forma tan drástica en tan poco tiempo, a menos que estemos hablando de fenómenos extremos como actividad volcánica submarina. Y en ese lugar no había nada de eso. Pero la temperatura no era lo único. Al mismo tiempo que el calor se disparaba, el sensor de profundidad se volvió caótico. La etiqueta no descendía suavemente, fue arrastrada de la superficie a casi 600 metros en una caída rápida, agresiva, como si algo con una fuerza enorme hubiera agarrado al tiburón y lo hubiera llevado hacia la oscuridad en cuestión de segundos. No era una caída natural, no era un hundimiento, era un arrastre. Y luego vino lo más inquietante de todo. Durante 8 días completos, la etiqueta permaneció en la oscuridad, moviéndose, registrando una temperatura constante de 78 grados. No había duda, la etiqueta estaba dentro de un cuerpo, dentro de un sistema digestivo. Alfa no había desaparecido. Alfa había sido comida. El plástico de la etiqueta mostraba señales claras de haber pasado por procesos digestivos. Había sido blanqueado, alterado, desgastado desde dentro. Y los datos no dejaban espacio para la interpretación. Un tiburón blanco de casi 3 metros había sido atacado, dominado y consumido en cuestión de instantes. La pregunta ahora era mucho más inquietante que cualquier hipótesis inicial. ¿Qué clase de criatura puede comerse a un tiburón blanco de ese tamaño? Porque para lograr algo así, el depredador no solo debía ser fuerte, tenía que ser enorme. Tenía que tener una boca capaz de engullir una presa de ese tamaño, o al menos arrancar grandes partes en un solo movimiento. Tenía que ser rápido, preciso, y estar en el lugar correcto en el momento exacto. Y aquí viene otro detalle clave. El ataque ocurrió cerca del cañón de Bremer, un lugar famoso por su biodiversidad, donde la plataforma continental cae abruptamente hacia las profundidades del océano abierto. Un territorio donde se concentran algunas de las criaturas más grandes y enigmáticas del planeta. Un punto caliente de depredadores. Los científicos sabían que esto no era un evento común. No estaban viendo un accidente. Estaban viendo un acto de depredación que rompía lo que creíamos entender sobre la cadena alimenticia marina. Un depredador superior. Había sido tratado como si fuera una presa insignificante. Y eso solo podía significar una cosa. Había algo más grande. Algo mucho más grande. Y cuando esta historia salió a la luz, la reacción fue inmediata. Personas de todo el mundo comenzaron a hacer la misma pregunta. ¿Qué pudo haber matado a un tiburón blanco? Porque no estamos hablando de un pez cualquiera. Estamos hablando de uno de los cazadores más eficientes del planeta. Un animal que, en su entorno, casi no tiene enemigos. El primer sospechoso fue obvio. La orca. La llamada ballena asesina. Inteligente, poderosa, organizada. Durante años se ha documentado cómo las orcas atacan a tiburones blancos. Y no solo los atacan, los derrotan con una precisión casi quirúrgica. En lugares como Sudáfrica se han observado casos donde orcas específicas, conocidas, incluso por nombre, han desarrollado técnicas para cazar tiburones. Trabajan en equipo, rodean a su presa, utilizan su fuerza para voltear al tiburón boca arriba, induciendo un estado conocido como inmovilidad tónica. En ese estado, el tiburón queda completamente paralizado. No puede defenderse, no puede escapar. Y entonces, las orcas hacen algo aún más impresionante. No devoran todo el cuerpo, extraen el hígado, nada más. El hígado del tiburón es extremadamente rico en grasas, una fuente de energía muy valiosa, así que lo consumen y dejan el resto del cuerpo abandonado. Este comportamiento ha sido documentado múltiples veces. Es eficiente, específico, casi especializado. Así que, en teoría, todo encajaba. Una orca es lo suficientemente grande, es lo suficientemente fuerte, y es uno de los pocos animales conocidos que ataca tiburones blancos. Pero cuando los científicos compararon esta teoría con los datos reales, algo no cuadraba. De hecho, varios detalles la descartaban por completo. Primero, la temperatura. La etiqueta registró un aumento hasta 78 grados Fahrenheit. Esa cifra es clave, porque coincide con la temperatura interna de un tiburón blanco en proceso de digestión, pero no coincide con la de una orca. Las orcas son mamíferos, son de sangre caliente como nosotros. Su temperatura corporal interna está entre 96 y 100 grados Fahrenheit. Si una orca hubiera ingerido la etiqueta, el registro habría mostrado una temperatura mucho más alta, pero no lo hizo. Ese solo dato ya era una señal clara. Segundo, el comportamiento. Las orcas no se tragan tiburones enteros, no es su estilo, son selectivas, extraen órganos específicos y descartan el resto. Sin embargo, en este caso,
caso, la etiqueta permaneció dentro de un sistema digestivo durante 8 días completos. Eso implica que el tiburón fue ingerido de manera mucho más completa. No hubo cirugía, hubo consumo total. Tercero, la profundidad. Después del ataque, la etiqueta descendió hasta casi 600 metros y permaneció allí. Las orcas pueden bucear profundo, sí, pero necesitan aire, tienen pulmones, no pueden permanecer a grandes profundidades durante días. Necesitan subir a la superficie para respirar. Un descenso rápido, seguido de una permanencia prolongada en la oscuridad profunda, no encaja con la fisiología de una orca. Y finalmente, el entorno. Cuando las orcas aparecen en una zona, los tiburones blancos reaccionan, se alejan, desaparecen. El área queda vacía. Es lo que los científicos llaman un paisaje de miedo. Pero aquí no ocurrió nada de eso. Los otros tiburones siguieron comportándose con normalidad. No huyeron, no desaparecieron, como si nada hubiera pasado. Eso sugiere algo muy importante. El atacante no era un intruso, no era una amenaza externa. Era algo que ya pertenecía a ese entorno, algo familiar, algo que no provocaba pánico generalizado. Y con eso, la teoría de la orca quedó descartada. Entonces, los investigadores miraron más profundo, literalmente, porque si no era una orca, ¿qué más vive en esas profundidades? El siguiente candidato fue uno que captura la imaginación de cualquiera, el calamar gigante, o incluso el colosal. Criaturas enormes, misteriosas, casi mitológicas, habitantes de la oscuridad absoluta, animales con ojos gigantes, tentáculos cubiertos de ventosas con ganchos, capaces de luchar contra cachalotes. La idea era fascinante. Imagina esto, desde la negrura del cañón, un calamar emerge silenciosamente, detecta al tiburón, extiende sus tentáculos, se aferra, los ganchos penetran la piel, el tiburón lucha, pero es arrastrado hacia abajo, hacia la presión extrema, hacia la oscuridad total. Explicaría el descenso, explicaría la desaparición, explicaría la violencia. Pero otra vez, los datos no coincidían. El problema volvía a ser la temperatura. Los calamares son animales de sangre fría. Su temperatura corporal es prácticamente igual a la del agua que los rodea. No generan calor interno significativo. Si uno de ellos hubiera ingerido la etiqueta, la temperatura se habría mantenido cerca de los 46 grados. Nunca habría subido a 78. Biológicamente es imposible. Así que, una vez más, teoría descartada. Y entonces quedó la hipótesis favorita de Internet, el megalodón. La idea de que un tiburón prehistórico gigantesco, de más de 15 metros, sigue escondido en las profundidades del océano. Un depredador capaz de tragarse a alfa sin esfuerzo. Encajaba en la imaginación, encajaba en el miedo, pero no encajaba en la ciencia. No existe evidencia moderna de su existencia, ninguna. Un animal de ese tamaño dejaría rastros claros, marcas en ballenas, restos recientes, detecciones en sonar. No puede esconderse indefinidamente. El océano es enorme, sí, pero no tanto. Así que, al eliminar lo imposible, solo quedaba una opción inquietante, una opción que estaba frente a ellos todo el tiempo. El responsable era otro tiburón blanco, pero no uno cualquiera, uno mucho más grande. Cuando los científicos regresaron a los datos con esta nueva idea en mente, todo empezó a encajar con una precisión casi inquietante. Ya no parecía un misterio imposible, parecía una firma biológica clara. La clave estaba en esos 78 grados. Se hicieron una pregunta muy simple pero poderosa. ¿Qué animal puede tener una temperatura interna de aproximadamente 78 grados mientras se mueve en agua de 46? La respuesta era sorprendentemente familiar: el tiburón blanco. A diferencia de la mayoría de los peces, que son completamente de sangre fría y dependen del entorno para regular su temperatura, los tiburones blancos tienen una capacidad especial. No son completamente de sangre caliente como los mamíferos, pero tampoco son totalmente dependientes del agua. Son lo que los científicos llaman endotermos, regionales. Eso significa que pueden calentar ciertas partes de su cuerpo, y esto es posible gracias a una estructura fascinante, la rete mirabile o red maravillosa. Es un sistema de vasos sanguíneos que funciona como un intercambiador de calor. El calor generado por los músculos al nadar no se pierde inmediatamente en el agua fría. En lugar de eso, se conserva y se redistribuye hacia órganos clave. Esto mantiene calientes los ojos, el cerebro y el estómago. ¿Y por qué es importante el estómago? Porque un estómago caliente digiere más rápido, mucho más rápido. Los datos científicos muestran que un tiburón blanco en pleno proceso digestivo puede mantener una temperatura interna cercana, casi exacta, a esos 78 grados Fahrenheit. Era una coincidencia perfecta. No, más que coincidencia, era una huella, una prueba. El aumento de temperatura no era un fenómeno extraño del océano, era el interior de otro tiburón, y entonces todo lo demás también comenzó a tener sentido. El descenso brusco hasta casi 600 metros. Eso tampoco era extraño para un gran tiburón
tiburón blanco. Después de alimentarse, especialmente tras una comida grande, estos animales suelen descender a aguas más profundas. Allí regulan su temperatura mientras digieren. Es como si buscaran un equilibrio térmico en capas más frías del océano. El comportamiento de los otros tiburones también encajaba. No huyeron, no entraron en pánico, porque no estaban ante una especie nueva, no estaban ante una amenaza desconocida. Era uno de los suyos, solo que más grande, mucho más grande. Y aquí es donde la historia deja de ser solo interesante y empieza a ser realmente perturbadora. Porque sí, el canibalismo en tiburones no es algo raro. De hecho, es bastante común. Algunas especies incluso comienzan a hacerlo antes de nacer. En los tiburones toro de arena, por ejemplo, los embriones desarrollan dientes dentro del útero y el más fuerte devora a sus propios hermanos. Solo uno sobrevive. Es la selección natural llevada al extremo. En el océano abierto, los tiburones más grandes comen a los más pequeños. Es parte del equilibrio natural, o, mejor dicho, del desequilibrio constante que define la vida marina. Pero aquí hay un detalle clave. Alfa no era pequeña, no era débil, no estaba enferma. Era un depredador completamente funcional, y aún así fue comida. Eso significa que el atacante no solo era más fuerte, era enormemente más grande. Para ingerir a un tiburón de casi 3 metros, o al menos devorarlo en fragmentos tan grandes que la etiqueta terminara rápidamente en el estómago, el depredador debía tener una ventaja de tamaño considerable. Los científicos comenzaron a hacer cálculos. Tomaron en cuenta la energía necesaria, la rapidez del ataque, la subida inmediata de temperatura, la ausencia de lucha prolongada, y llegaron a una conclusión impresionante. El tiburón atacante debía medir, como mínimo, unos 5 metros, pero muchos expertos creen que eso es conservador, porque una cosa es atacar a un tiburón de ese tamaño, y otra muy distinta es hacerlo desaparecer en segundos. Para lograr eso con tanta eficiencia, el atacante probablemente era aún más grande. Estamos hablando de un animal que podría acercarse a los 6 metros, quizás más. Un cuerpo masivo, pesado, musculoso. Una boca lo suficientemente grande como para envolver una presa enorme en un solo movimiento. Un depredador que no caza peces pequeños, caza depredadores. Y esto cambia completamente la forma en que vemos a los tiburones blancos. Normalmente los imaginamos cerca de la superficie, cazando focas, apareciendo en documentales, saltando fuera del agua en espectáculos impresionantes. Pero este evento sugiere que existe otra clase de tiburón blanco, uno que vive más profundo, uno que ha crecido durante décadas, uno que se ha alimentado de presas grandes, acumulando masa, experiencia y poder. Estos gigantes no están cerca de la costa, no los vemos, no aparecen en cámaras con frecuencia, se mueven en la oscuridad, en los bordes del océano, en lugares como el cañón de Bremer, y allí abajo son los verdaderos dueños. Alfa, a pesar de ser fuerte, rápida y eficiente, no era la reina, era una adolescente entrando en su territorio, y abajo había algo mucho más antiguo, mucho más grande, mucho más dominante, un tiburón que no come peces, come tiburones, y eso lleva a una idea que resulta difícil de ignorar. Siempre pensamos que el mayor peligro en el océano es lo que podemos ver, la aleta que rompe la superficie, la sombra que se acerca, pero esta historia demuestra lo contrario. El verdadero peligro está más abajo, en la oscuridad, fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra vista, un lugar donde las reglas son simples, el más grande manda. Y lo más inquietante de todo es esto: ese tiburón probablemente sigue ahí, no tiene depredadores, nada lo caza, nada lo persigue, solo crece, solo come, solo domina. Así que ahora la pregunta es para ti: ¿crees que existen tiburones aún más grandes, escondidos en las profundidades, que nunca hemos visto? Y después de escuchar esto, ¿te meterías al agua con la misma tranquilidad? Cuéntamelo. Y si quieres más historias reales del océano que parecen imposibles, asegúrate de seguir aquí, porque apenas estamos empezando.